hablamos de bienestar, escucha al Dr. William Ruiz Vale, especialista en medicina regenerativa, para que tengas una mejor calidad de vida. Adelante, Dr. William Ruiz Vale. Saludos Puerto Rico, muy buenos días, un sábado espectacular, hermoso. ¿Qué podemos decir? Este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría, día de gozo. En esta mañana es un privilegio para mí, un placer compartir contigo siempre la información a tono con las necesidades de la salud de nuestro país. También queremos saludar a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live de Nueva Vida. Bienvenidos, les amamos. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizar en este momento tan glorioso, tan hermoso que tenemos, porque siempre hay ratitos, como decimos los boricuas. Es que yo tengo un ratito para mí, para mis cosillas, para todo lo que yo quiero hacer. Es que este es mi momento íntimo, y para aquellos que quieren sentarse en su sala, en su oficinita, en la casa, para hacer unos apuntes que tengan que ver con salud y bienestar, con todo lo que es el templo del Espíritu Santo, esta mayordomía que Dios nos ha dado para cuidarnos. Mucha gente ha entrado en los extremos, los que no se cuidan y hacen lo que sea con su cuerpo y después la vida les pasa factura, y otros son demasiados estrictos en cuanto a cuidarse, y ambos extremos son malos. La Biblia habla del buen balance, de que tenemos que tener control y que cada día tiene su lugar y su trabajo. Por eso es que la Biblia dice, basta cada día su propio afán. Así que no te afanes hoy, porque simplemente haz lo que tengas que hacer, porque afecta a tus adrenales. Ese es el punto número 1 que puedes anotar hoy. Fatiga adrenal, que muchas veces continuamos trabajando, y como yo decía bien temprano en la mañana en una conversación matutina con una persona, yo le decía, es que tenemos problemas aquellos que trabajamos y somos adictos al trabajo, que creemos que como no hemos terminado, tenemos que continuar. Y eso es un error, porque afecta también tu salud. Hay momento de trabajar y momento de descansar. Por eso es que la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Así que gracias por estar esta mañana sentadito ahí donde estás, a aquellos chicos y chicas que están frente a sus cámaras, frente a Facebook. Gracias a aquellos que están sentados con una taza de café, simplemente escuchando en esta mañana. Gracias por aquellos que están reuniendo hasta su familia y lo están casi agarrando por la oreja. Siéntate, que quiero que escuches esto. Yo sigo a este doctor y quiero que escuches, porque todo lo que él trae siempre es de bendición. A cada uno de ustedes, mil bendiciones. Y también tenemos que saludar a aquellos que nos escuchan para ver si estamos diciendo las cosas correctas, porque siempre hay alguien que está analizando a ver qué puede decir que eso no es verdad. Siempre los hay. A todos ustedes, bienvenidos sean. Les amamos en el Señor, oramos por ustedes. Y finalmente, bendecidos a todos los que están en Estados Unidos, que nos escuchan en América del Norte, en Centroamérica, y finalmente, como la vez pasada, que de Bolivia nos estaban escuchando, Suramérica. Y también al otro lado del mundo, porque definitivamente hay gente que está en la diáspora. Saludos, Desma, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Buenos días, Yanira. Buenos días, bendiciones para ambos, con libreta en mano, como siempre decimos. Hoy seguimos la clase. Las notas del celular, aprovechando esta clase. Eso es así. Queremos continuar con un tema, porque ayer hasta cerca de las 9:30, 10 de la noche estábamos terminando pacientes con suero. De hecho, el último fui yo. Bien interesante, porque pues tengo pacientes de 3 diferentes edades, entre los 30-40, entre los 50-60 y entre los 70-80. Esos 3 grupos. Ayer estábamos recibiendo pacientes y decían, doctor, ¿por qué suero en tan diferentes etapas de la vida? Porque, como dice el eslogan nuestro, contigo en todas las etapas, diseñado por nuestro administrador Fabio Miranda, quien está en el 423-2424. En todas las etapas hay deficiencias nutricionales. Doctor, queremos tomar un momentito para saludar a la gente que nos está escuchando en Argentina, en Orlando, en Virginia, que se están comunicando a través del Facebook Live, desde Ecuador, y donde quiera que haya una persona que nos siga, sí. Y sobre todo hay puertorriqueños en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Eso es lo así. sabemos. Así que vaya nuestros saludos a toda esa gente linda. Y en nuestro Puerto Rico, por ahí vemos que a Richard está conectado desde Dorado. Hay gente en Corozal, hay gente en cualquier parte de nuestro país. Así que nuestros saludos
como dice Yanira, saque su libretita y anote porque hay buena información para usted esta mañana. ¿Será que en el cielo se va a hablar español? Porque el idioma español es uno de los idiomas más poderosos del mundo. Le contaba yo a mi hijo que el idioma de español es uno de los más que se habla en el mundo, a pesar de que el inglés es el idioma oficial para la ciencia y toda la literatura. Se trata de documentar en prácticamente todos los países en el idioma inglés. El español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, así que siéntase privilegiado y honrado y bendecido por ser latino. Bueno, doctor, la gente está deseosa de saber más información sobre los sueros que usted tan dedicadamente ha informado de sus beneficios. ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos para hoy ver el seguimiento que se le da a los pacientes que utilizan suero. Y anoche estaba conmigo Jonathan González, que de seguro, saludos Jonathan, sé que estás escuchando, que estás allí en el gym de Jonathan está espectacular, estamos utilizando sus facilidades, mi hijo y yo, y la estamos pasando de maravilla porque es un lugar donde se están siguiendo todos los principios que tienen que ver con la pandemia del COVID-19. Cada estación tiene todo lo que tiene que ver con limpieza, con higiene, con esterilización. Usted utiliza antes, durante y después de una máquina, tiene que esterilizar usted, es parte de su entrenamiento. Es bien interesante. Así que saludamos allí a Jonathan, y Jonathan estuvo anoche, luego de salir del gym, acercándose a nuestras facilidades con el único propósito de recibir suero. ¿Y por qué? Si ya Jonathan había testificado que estaba mejor. Porque nuestro cuerpo, con el uso y desgaste, continúa con toda la crisis. Recibimos un paciente que estaba prácticamente cargado, cansado, fatigado, y cuando me hablaba de su dieta, de todo lo que comía, de todos sus suplementos, había una parte sumamente importante que no hacía. Y era la parte de mientras hay no solamente ingesta, no había descanso. Decía, pues es que estás en un modo de trabajar, estás en overdrive todo el tiempo, y obviamente no te va a ayudar eso. O sea, yo sé que no puedes hacer otra cosa en este momento crítico que seguir trabajando porque no hay de otra, pero va a llegar un momento en que tienes que hacer arreglos. Por eso es que usted recibe terapia intravenosa para poder restaurar aquellas partes fisiológicas y químicas que usted pierde. Cuando una persona está en un estrés, en un exceso de trabajo, un exceso de cargas emocionales, la terapia intravenosa ayuda. ¿Por qué? Porque uno de los componentes esenciales que utilizamos es el magnesio. Y me reía yo anoche cuando terminábamos con Jonathan, decía, hoy yo voy a dormir como un bebé. Hoy voy a estar tranquilo, porque él decía, ya estoy sintiendo la bendición de la tranquilidad, el sosiego del suero. Y ayer estábamos administrando específicamente 25,000 miligramos, oiga bien, no estoy diciendo un error, 25,000 miligramos de vitamina C intravenosa como un antioxidante poderoso, y 800 miligramos de sulfato de magnesio, o magnesium chloride, como se conoce en inglés, que es clorato de magnesio, que ayuda grandemente a que el paciente pueda relajarse. Y de eso quiero hablar. Ya abrimos el país en Puerto Rico, aquellos que vivimos en esta maravillosa isla. Ya sentimos esta semana el tapón, el revolú de la gente en la calle. Eso era un hormiguero revolcado, como decimos en Puerto Rico, literalmente un hormiguero revolcado. Eso es tanta gente, ¿de dónde salió tanta gente? Sí. Fue impresionante tratar de llegar al trabajo, hacer tantas cosas. Ya subió los niveles de estrés, ya están subiendo también los niveles de las personas que se están infectando, y es de esperarse. Claro. No entiendan mal, es de esperarse, porque es que tiene que ocurrir, porque obviamente la pandemia no se ha ido. Más exposición porque hay reapertura. Hay reapertura, o sea, es de esperarse. Claro. Y ayer cuando vieron los programas más importantes de este país que nos informan, ya vimos unos cuantos médicos diciendo, sí, estamos preparados, sí tenemos las camas, sí tenemos todas estas cosas que necesitamos, que si los ventiladores, sí los hospitales no están sobrepoblados de pacientes, correcto, sí lo es. Pero, y aquí que viene lo grande, que al reabrir el país, no piense que reabrimos el país que no va a pasar nada. Claro, por supuesto, aumentan las posibilidades. Si usted sale a la calle, usted tiene un autobús, de seguro usted aumenta las probabilidades de un accidente porque es un autobús más. Si usted lo tiene parqueado en su casa, pues no va a pasar nada. Pero si sale, usted aumenta la probabilidad. De la misma manera, amada, de la misma manera ocurre con la transmisión de las enfermedades. O sea, nos exponemos, salimos a la calle, obviamente. Mayor posibilidad. Entonces, ¿qué podemos hacer con la mayor posibilidad? Los sueros son una alternativa. Y
quiero resumir. Y si usted quiere saber más información, por supuesto, el señor Fabio Miranda está en el 423-2424 con el código de área de Estados Unidos, 787. Y si usted está fuera de Estados Unidos, es el 1-787-423-2424 y allí va a tener usted algún tipo de respuesta. Le recomiendo, oiga bien, que usted envíe un texto. Es más fácil escribir a través de ahí y también lo puede conseguir a través de WhatsApp, porque obviamente ese teléfono está escrito a WhatsApp si usted es fuera de Puerto Rico, para que así entonces pueda recibir su consulta. ¿Por qué es tan importante la terapia de suero en este momento? Todo el mundo va a salir a la calle, todo el mundo va a estar en estrés, la gente va a estar preocupada, va a intentar tener distanciamiento social. Usted va a ser responsable, quizás otro no, y de momento alguien le pasó por el lado y alguien tosió. ¿Qué le va a preocupar a usted? La mascarilla estará bien puesta, la mascarilla me protege del todo. Nada es 100%, esa es la realidad. Lo único 100% es que usted se quede en su casa y no haga nada, lo cual es imposible porque tarde que temprano tenemos que intentar convertir la vida en una nueva norma, ¿no? Salir, hacer nuestras gestiones. O sea, el supermercado difícilmente llega a usted, el médico difícilmente llega a su casa. En la farmacia también, solamente en situaciones extraordinarias, en excepciones a la regla. Por lo tanto, usted tiene que salir. ¿Qué yo les recomiendo? Sistema inmunológico es sumamente importante y muchas veces con todo el estrés, los hijos, la casa, la familia, la limpieza, las construcciones, el estrés de volver a trabajar, de cumplir las horas de trabajo, usted obviamente emocional y psicológicamente está siendo impactado por todos estos estresores que le van a llevar a usted a estar con el cortisol elevado, por cuanto cuando el cortisol sigue elevado, usted baja su sistema inmunológico. Lo dije muy rápido, pero como va a quedar grabado en Facebook Live, usted le va a dar un repasito y usted añade sus notas. Así que es que quiero dar mucha información, quiero que usted tenga adherencia a todo lo que yo estoy diciendo y se quede con su wow, sí, es verdad. Y después diga, ¿qué fue lo que dijo? Déjame darle para atrás al Facebook Live para entonces hacer las anotaciones. El cortisol eleva las circunstancias de estrés fisiológico en su cuerpo y esto impacta negativamente a su sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que usted necesita para la pandemia? Un buen sistema inmunológico. ¿Qué sucede? Que entonces los suplementos intravenosos nos ayudan y nos garantizan que los tengamos en nuestro cuerpo. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, los complejos B, la vitamina C. Cada uno de ellos nosotros lo podemos administrar vía intravenosa. Ay, pero doctor, ¿yo puedo tomar todo eso? Sí, pero el estrés puede afectar tu sistema gastrointestinal. O usted no ha comido algo y le ha caído mal y ha tenido que salir literalmente corriendo. Y el porciento de absorción, ¿no? Que tampoco es 100%. No es 100%, hay un límite. El sistema gastrointestinal tiene un límite, tiene sus propios efectos estresores. Si usted tiene una condición gastrointestinal, el simple hecho de tener más años, obviamente su sistema gastrointestinal no va a estar absorbiendo adecuadamente lo que usted se nutre. Pues no me la voy a tomar. No, sígase tomando lo que se tiene que tomar. Algo le va a llegar a su cuerpo. Pero si usted quiere optimizar su cuerpo, si usted quiere estar fuerte, sólido, y ir a la segura que su cuerpo ha recibido los nutrientes correctos, la terapia intravenosa es la solución para usted. Usted hace una cita, la enfermera de mi oficina le hace una entrevista, consulta con el médico y si usted es candidato, automáticamente allí la enfermera, a quien está prácticamente ya capacitada por este servidor, va a decirle, sí, le vamos a comenzar el suero. Y comenzamos siempre con sueros multivitamínicos. Sabemos que el problema del envejecimiento prematuro, el problema de un sistema inmunológico deficiente es que los cofactores, y esa palabra con letras mayúsculas y en bold, bien grande, los cofactores en las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo para el sistema inmunológico están deficientes. Y muchas veces, ¿quiénes son los cofactores? Todos los minerales que usted adquiere a través de los alimentos y todas las multivitaminas que tienen que ver en las reacciones químicas. Son factores determinantes para que usted pueda salir de un punto A a un punto B. Hay alguien que es el facilitador para que usted llegue al punto B, que es el punto donde su sistema inmunológico va a estar óptimo. Esos son las vitaminas, los suplementos y los cofactores, las proteínas, los péptidos. Hay una serie de cosas maravillosas que ocurren en el cuerpo que son los que te llevan a ese estado óptimo de salud inmunológica. Y es importante que la gente sepa, ¿verdad?, que en el tema de salud
hay muchas alternativas, pero usted tiene que ir a una consulta. No todo se puede decir por aquí, ¿verdad? Ni todo se puede escribir. Es importante que la gente llame, ahí está el número de teléfono de la oficina. Por favor, pida su consulta, ¿verdad? Separe su espacio. Hay muchas alternativas que están disponibles para usted. Que el doctor discute en manera individual, depende de cada persona, ¿verdad? Porque los cuerpos no hay un formato fits all, que le va a todo el mundo. Cada el tamaño no es igual. Claro, sí. Cada cuerpo es diferente, por lo que puede que lo que me funcione a mí no le funcione a Yanira. Así que no hay manera de saberlo si usted no hace una llamada y reserva su espacio y tiene su consulta, y ahí usted aclara todas sus dudas y se discuten todas las alternativas que probablemente le van a sorprender, de tantas alternativas que, como el doctor Ruiz viaja tan frecuentemente y está al día en todo lo que sale. Y no solamente eso, sino que usted lee y estudia, y antes de aplicar algo, usted mismo se lo aplica. Siempre he dicho que lo he utilizado todo excepto una sola hormona, el estrógeno, porque es obvio, ¿no? Porque es un nene. Porque soy nene y los nenes no usamos estrógeno. Al contrario, tenemos que controlar el estrógeno, porque si tenemos demasiado estrógeno es porque hemos perdido testosterona. Así que sí, ayer mismo yo estaba utilizando uno de los protocolos en mí mismo. Yo soy el último paciente, me toca a mí. Y muy felizmente me di mi multivitamínico que me hacía falta, y ahora entiendo por qué dormí como un bebé y me levanté como un cañón. Y yo lo digo porque yo lo he visto. Yo soy la testigo número 1 en ver a William, que cómo lee, así que siéntase confiado de que cuando el doctor les recomienda algo, lo hace con mucha responsabilidad. Es algo que siempre he admirado del doctor, que también es mi esposo, que es un hombre muy responsable. Así que siéntase cómodo en llamar, y más que llamar, ahí veo que algunas personas están escribiendo. Créame que el volumen de llamadas es alto, ¿verdad? Sumamente alto. Por la clínica de ginecología y obstetricia, claro, por lo tanto, claro. Siempre se le ha recomendado que textee, que utilice el 423-2424 y que textee, ¿verdad, doctor? Sí, porque ya hay una persona que se sienta, se le paga literalmente para que se siente, empiece a leer los textos, los transcriba, y entonces vaya contestando paulatinamente cada persona. Si usted deja un mensaje de voz, lo tiene que escuchar. Y a veces es difícil. El texto está ahí. En vez de darle un botón para escuchar, para borrarlo, para escribirlo, lo leyó, lo transcribió. O sea, es un paso menos. Claro. Creemos en los textos porque el texto se queda, ¿no? Y entonces es la obligación del que trabaja el texto, que está leyendo en mi oficina, que una vez lo transcribe y está en la hoja para contestar la llamada, claro. Lo borra, y así tenemos un control. Es un control y es un paso menos. Así que ténganos paciencia. Es una oficina en crecimiento. En crecimiento, y usted no tiene idea del esfuerzo que estamos haciendo para incrementar los servicios para usted y las personas que los atiendan. Yo soy uno para contestar una consulta, pero detrás de esa consulta hay tantos pasos antes de que tienen que ocurrir. Voy a traer 3 ejemplos. Por ejemplo, y voy a traer a Jonathan, porque Jonathan siempre ha sido el paciente que me ha dicho: utilice, doctor, ese testimonio, porque como yo, tienen que existir cientos de personas. Lo bendecimos a Jonathan. Sí, tiene que existir mucha gente que está sufriendo. Ayer Jonathan recibió 25 mil miligramos de vitamina C con 800 miligramos de sulfato. ¿Por qué está recibiendo una dosis tan alta? Porque Jonathan tiene una condición que ha superado, que es el Crohn's, que es un sistema gastrointestinal limitado. Y si aquellos que vamos al gym lo vemos a la hora que le toca comer, si usted se va a dar cuenta de lo detallado de su comida. Él no come como todo el mundo. Sus porciones y el estilo de comida y la comida y lo limpia que es. Tú dices, ¿en serio que solamente se va a comer eso? Y es porque obviamente tiene un sistema gastrointestinal el cual él está cuidando, pero como no lo puede suplementar necesariamente con todo por boca, obviamente se lo estamos dando por intravenoso. O sea, es uno de los ejemplos. Por eso es tan importante la consulta. Usted no puede llegar allí a decir, pues yo también quiero 25 gramos de vitamina C. No. Hay que preguntarle. Y lo otro, por ejemplo, a usted hay que enviarle, si usted quiere dosis alta de vitamina C, pruebas especializadas, como lo es G6PD deficiency, que es una de las enzimas que es importante evaluarla, porque si usted es deficiente en la G6PD,
por decirlo en español, para no ser tan gringoide, ¿verdad? Es importante tener eso porque el suero tiene que ir más lento o porque la dosis tiene que ir más bajita, porque entonces usted se va en hemólisis, se le rompen los glóbulos rojos y usted se va en una crisis parecida a los pacientes que tienen sickle cell anemia, que cada vez que se les rompen los eritrocitos, hay que hospitalizarlo porque es un dolor generalizado intolerable. Por lo tanto, la consulta o los laboratorios son sumamente importantes. Así que, ¿qué yo le recomiendo? Usted tiene que conocer y tener una consulta conmigo. No siempre es tan fácil como la gente pregunta a veces aquí en el Facebook. Contestar no siempre es tan fácil, precisamente porque hay que ver un historial personal de cada uno, ¿verdad? Especialmente cuando usted me quiere traer a los abuelitos de 70, 80 años, que... Mire, la consulta obviamente los sábados no puede ser por el tipo de trabajo que tenemos. Tiene que venir un viernes con calma, conocer al doctor, traer laboratorios, yo verlo. Los laboratorios que están incompletos porque los médicos usualmente hacen laboratorios generales. Yo tengo que ir a hacer laboratorios particulares para poder ayudarle un poco más. O sea, yo no puedo estar, como dicen los boricuas, tirar palos a ciegas o puños a ciegas. Tenemos que saber que estamos trabajando, ¿no? Y entonces sí se puede sacar información, derivar información indirecta de los laboratorios, por supuesto, pero siempre hay otros específicos como lo es ese y el de la vitamina D, por ejemplo, que es específico, la B12, el fólico, el folato. Hay ciertos laboratorios, inclusive hay un laboratorio especializado en Estados Unidos que se titula Deficiencias Nutricionales y es prácticamente toda, un poco caro, porque no es barato, que se envía para poder evaluar al paciente. Y eso lo negociamos y lo discutimos con el paciente a ver si él lo tiene. Así hay mucha gente que desconoce que la medicina está a ese nivel. No es la medicina convencional, ¿verdad? Pero se estudia y se lee y se prepara. Así que siéntase confiado en ir a una consulta y ver su caso en particular en lo privado. Así que para eso... 787-423-2424. Allí hasta ahora estamos dando multivitamínicos que tiene vitamina A, D, E, K, los complejos B, la vitamina C. Estamos dando magnesio que ayuda a relajar tanto las vías respiratorias como los espasmos musculares, como los dolores de endometriosis, como el estrés en general, que una vez están allí, los hemos visto dormir y roncar felices. Ese paciente quieto. Es lo quieto que este es su spa. Ay, doctor, ay, qué chévere. Déjenlo quieto, no lo toquen. Tranquilo, no va a pasar nada. Y lo de las vías respiratorias, qué importante, porque sabemos que los aires, ¿verdad?, han estado saturaditos del polvo del Sahara, más todas esas enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias. ¿Por qué ocurre? Porque hay un vasoespasmo, hay vasoconstricción, porque el sistema respiratorio se protege. Por ejemplo, alguien me dice, no, que me siento mal por el polvo y me viene a terapia. Y dice, no, date normal salina en ese momento porque lo que tú necesitas es crear un ambiente de emulsificación, atrapar la partícula y expectorarla. Tú no necesitas medicamentos, tú no tienes asma como tal, tú tienes un insulto de un particulado que ingeriste y el cuerpo como que no lo quiere recibir. Si te das normal salina, estás atrayendo agua, atrapa la partícula y la botas. Y la persona se dio el tratamiento y dice, wow, es verdad. Mira, me siento mejor. Normal salina. O un poquitito de salina un poquitito más elevada que lo venden en diferentes centros para poder mover ese particulado o ese moco que se atrapa en las vías respiratorias. Eso es sumamente importante, expectorarlo y sacarlo. Así que los sueros intravenosos son maravillosos. Recuerda que estamos en el 423-2424. Los sueros se dan los miércoles, se dan los viernes y se dan los sábados. Haga su cita. Estamos allí para bendecirle. Y recuerde que la oficina de Ginecología y Obstetricia y la oficina de Dorado Wellness, Salud y Bienestar, está contigo en todas tus etapas. Gracias por habernos acompañado. Si desea más información sobre el tema discutido hoy con el doctor William Ruiz Vale, puede comunicarse al 787-423-2424. 423-2424.